Buenos días, iglesia. Qué presencia tan linda, ¿verdad? La que estamos sintiendo. Yo no sé para cuántos de ustedes, ¿verdad? Esta semana fue una semana un poco difícil. Para mí sí lo fue. En todas las áreas, ¿verdad? Fue una semana difícil. Pero a la misma vez, ver que dentro de las dificultades Dios estaba en control. Es fácil adorar al Señor cuando todas las cosas van bien, pero cuando van mal, lamentablemente atribuimos cuando nos van mal las cosas al diablo. Y como yo aprendí en la clase de Vanguard, Dios nos creó para que no encontráramos nada fuera de Él. No podemos atribuirle al diablo porque no hay dos soberanías, hay un solo Dios que es soberano. El mismo Dios que nos da para ser bendecidos cuando somos prosperados es el mismo Dios que nos quita, pero espera que cuando nos quite adoremos al Señor. Eso lo entendió Job. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Jamás Job le atribuyó a Satanás lo que perdió. Esta semana me gozaba, ayer en el servicio de los caballeros, ver a mi hermano predicar después de 5 años. ¡Wow! Estuve contento. Hermano, yo siento la presencia de Dios poderosa, poderosa en esta mañana. Lo único que quiero es adorarlo. Es adorarlo, en este momento es adorarlo. Si tú quieres, yo te invito si tú lo quieres adorar, pero en este momento yo lo que quiero es que papá Dios sea glorificado, glorificado es tu nombre, Señor. Te bendecimos, Dios, porque eres bueno, Dios, eres bueno. Independientemente de las circunstancias, Jehová, tú eres bueno. Aleluya. Y cuando veía a mi hermano exponer Efesios 4:26 de la manera que yo nunca en mi vida lo había escuchado. Todos los que estábamos ayer allí, pues todos opinamos lo mismo. Pero cuando lo veía a él, veía el cumplimiento de la palabra que Dios ya había desatado. Y ayer declaraba yo dentro de mí, y los hermanos lo declaraban, decía: se acabó tus vacaciones. Se acabaron tus vacaciones, Samuel, se te acabaron. Se la acabaron. Míralo allí. Fue una bendición poderosa, de verdad que sí. Wow. Le doy gracias al Señor por... Sentía un gozo cuando lo veía compartir la palabra. Hacía muchos años que no lo veía. Tremendo. Bueno, ¿qué tal si, ¿verdad?, los que quieran estar en pie, los que quieran estar sentados, y buscamos en nuestras Biblias el capítulo 9 de Juan? Y a este tema, ¿verdad?, a lo que le puse como tema Dios y los paradigmas religiosos. Entonces, ¿verdad?, cuando lo tengan, pues pueden decirle amén. Aleluya, gloria a Dios. Puede brincar y correr si quiere también. Pero dice la palabra de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Vuelvo a leer el versículo número 3. Dice: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él.
Oramos. Señor, te doy gracias en esta poderosa mañana, Señor, por la oportunidad que me permite, Señor, de estar aquí y exponer y compartir tu palabra. Te pido, Señor amado, que quites de mí todo el nerviosismo, Señor, ¿verdad? Que me da cuando estoy frente, Señor amado, a mucha gente. Pero te pido, Señor amado, que sé tú en mi boca, Señor. Sé tú quien hables a través de mí. Yo solamente soy un instrumento, Señor, por el cual, Señor amado, me estás usando para compartir con el pueblo tu palabra. Te pido, Señor, que los corazones de todos los que estamos aquí, Señor, sean cautivados en este momento, Señor. Y que toda atención, Señor amado, esté centrada en ti, mientras, Señor amado, expongo tu palabra. En Cristo Jesús te doy gloria, te doy honra y te doy gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer mientras, Señor, yo estoy en tu nombre exponiendo tu palabra. En Cristo Jesús, amén, amén y amén. Para comenzar, ¿verdad? En esta mañana quiero compartir con ustedes unos paradigmas, ¿verdad? Paradigmas religiosos de los tiempos de antes, los que hoy todavía siguen siendo, estando presentes, ¿verdad? En la iglesia de hoy. Y que como resultado ha privado, ¿verdad?, a muchas personas de vivir la verdadera libertad que hay en el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y pues, para poder darme a entender lo que es un paradigma, había muchas definiciones, pero me gustó esta. Y un paradigma es el resultado de los usos y costumbres de creencias establecidas de verdades a medias. Un paradigma es ley hasta que es desbancado por otro nuevo. Me encanta esa definición. Y para poder darme a entender un poquito, pues quiero, aunque yo le he contado aquí varias veces, pero quiero por encimita contarlo para darme a entender. Aquí todos saben, y para los que no, yo fui paciente de cáncer. Y recuerdo que cuando esa noticia llegó para mí, pues no es una noticia muy alentadora, ¿verdad? Que te digan, tienes cáncer. Era muy joven, todavía soy joven, ¿verdad? Pero cuando pasó eso, pues, tú sabes, fue un golpe muy fuerte para mí. Y recuerdo que en medio de la situación, me desahogué con una señora, de estas mujeres de Dios, ¿verdad? Que son columnas fuertes de las iglesias. Y no hablé ni con ella, solamente fui al trabajo y le di un abrazo, y esa señora lo que me hablaba era: Dios está en control. No me decía más nada, me decía: Dios está en control, tranquilo. Y yo lloraba. Y recuerdo que tuve gente, compañeros míos, que me dijeron: brother, ¿sabes que tu enfermedad ha hecho que yo vaya a orar? Hacían tantos años que yo no oraba. Eran personas que apreciaban a uno. Y me decía: habían tanto tiempo que yo no oraba que mira, brother, tuve que orar y recogerme y poder aprovechar el día que Dios me da todos los días con mi propia familia, porque eran personas que estaban tan envueltas en el trabajo que no sacaban tiempo para su familia. Y pues decían eso, y yo dije: eso, wow, qué bueno. Yo en mi mente, qué bueno que por lo menos los llevó a orar. Pero había otros, del otro bando contrario, tenía gente religiosa que cuando supieron de mi enfermedad dijeron: yo sabía que tarde o temprano el Señor lo iba a agarrar. ¿Verdad? Y entonces, pues, mientras que habían algunos que mi enfermedad los llevó provocó en ellos, ¿verdad?, el orar, en otros provocó y le dio fuerza, o se sintieron que tenían razón en lo que ellos entendían que era lo que yo merecía, porque Dios hacía tanto tiempo que me estaba llamando y yo estaba huyendo. Y Dios pues estaba mendigando por mi corazón.
Y como yo no quería abrirle la puerta de mi corazón, ¿verdad? Yo no sé si han escuchado que dice que Dios está tocando la puerta de tu corazón, tum, tum, tum. Y que si tú no le abres, Él se ofende, pega a llorar y se va. Y yo pues, en un momento dado llegué a creer, wow, estoy jugando con Dios, esto es cierto. Pero a la misma vez, en medio de la situación, yo decía, caramba, esto no hace sentido que un Dios, ¿verdad?, poderoso, ¿verdad?, como habla el apóstol Pablo en Colosenses 1:16, que por Él fueron creadas todas las cosas, que Él hizo todo, y que tenga que venir a donde mí a pedirme permiso. Si yo le puedo abrir la puerta de mi corazón para que Él entre y pueda hacer algo nuevo en mi vida. Es decir, eso no hace sentido. Un Dios así, pues no lo quiero, mejor me muero de cáncer. Porque entonces va a ser un Dios que el día que yo me porte mal, pues se tiene que ir. Entonces, pues vuelvo yo a tomar dominio y rumbo de mi vida. Y cuando yo vi esto, pues yo rápido me di de cuenta. Yo dije, Señor, esta gente que empiezan así están locos. Y recuerdo que le decía al Señor, le dije en Puerto Rico, le dije, Dios, yo por lo menos, como todo el mundo sabe que fui criado en el Evangelio, ¿verdad? Porque eso es otra cosa, cuando piensan que eres criado en el Evangelio, piensan que tú tienes que hacerle todo en esta vida. Pero dice, Señor, toda una vida en el Evangelio y hasta el sol de hoy todavía no te conozco. Porque llegaron momentos donde yo personalmente dudé de la existencia de Dios por las cosas que pasaban a mi alrededor. Inclusive mi enfermedad. Y yo decía, si tú me quieres sanar de cáncer, está muy bien, pero no te lo voy a pedir. Lo único que yo deseo, si me voy a morir de cáncer o no me voy a morir, lo único que yo quiero de ti, Señor, es que antes de yo partir de esta tierra, mira tú, ya yo me estaba enterrando. Estaba celebrando yo los servicios fúnebres y todavía no había llegado. Pero decía, por lo menos dame la oportunidad de saber quién tú eres. Déjame, porque hay gente que lo experimentan y yo he visto cómo esto ha cambiado la vida de otras personas y todavía esto a mí no me ha cambiado, todavía no me cae el 20. Y Dios soberanamente me sacó de Puerto Rico, ¿verdad? Una tierra que yo amo. Y de qué manera me sacó, ¿verdad? Me dejó sin nada, por poco me deja también, así como venimos al mundo. Pero me dejó sin nada y la situación que mi esposa y yo experimentamos en Puerto Rico nos obligó a salir y pues hasta el sol de hoy, ¿verdad? Una vez que el Señor llega a mi vida, no sé tanto ustedes, pero yo espero que sí, desde que estamos, yo por lo menos cumplí ya 4 años en Casa de Gracia. Y los 4 años que llevo en Casa de Gracia he conocido a Dios de una manera que ni los 15 años que yo estuve allá en la iglesia había conocido, brother. Una palabra, estudiar esta palabra, tener pastores, ¿verdad? Como es que los que tenemos, que profundizan esta palabra, que toman en serio esta palabra, que tienen una pasión por ella. Pues entonces decía, wow, Señor, estos son los verdaderos locos al que el mundo los llama locos. Porque esto es locura para el que no entiende. Pero para nosotros, ¿verdad? Esto es poder de Dios. Y yo pues, entendiendo claro, ¿verdad?, que ellos estaban locos, yo siempre me preguntaba, ¿por qué Dios necesita darse a rogar por mi vida cuando Él es Dios 24/7? Entonces, para poder entender esta maravillosa historia de Juan, capítulo 9, dice la historia que Jesús se encuentra con este ciego y los discípulos, ¿verdad? Como cualquier otra persona que quizás a lo mejor si nosotros estuviéramos en ese tiempo, seguramente íbamos a hacer la misma pregunta. Señor, ¿verdad? ¿Qué pasó con este hombre? ¿Quién pecó? ¿Su papá? ¿Él? ¿Qué pasó? Y algo muy interesante que yo descubrí mientras estudiaba esto, era que los judíos rabinos, o rabinos judíos, no sé cómo se dice,
pero ustedes me entienden, creían que cuando un niño nacía ciego, se debió de que había pecado desde el vientre de su madre. Aún en el vientre ya había pecado, y como ya había pecado, pues entonces esa fue la maldición que le tocó vivir por el resto de toda su vida. Y por esa razón los discípulos, ¿verdad?, le preguntaron a Jesús eso. Entonces, lo interesante de esto es que yo he escuchado en algunas ocasiones donde dicen, ni él pecó ni sus padres, y aquí Jesús nunca dijo esto. Jesús dice, no es que pecó dando a entender, ¿verdad?, que todos nacimos ¿en dónde? En pecado. ¿Ok? Y tampoco, y sus padres también nacieron del mismo lugar. Pero sí, el Señor le estaba dando a entender que su enfermedad tenía un propósito, y el propósito era manifestar la vida de Dios sobre él. ¿Para qué? Para derrumbar argumentos y paradigmas que en esos tiempos los fariseos y los religiosos creían. Ahora, no sé si esto le coincide con el día de hoy, donde entendemos que a veces hay personas, ¿verdad?, que llegan a sus vidas situaciones difíciles, y muchas veces dentro de las situaciones difíciles llegan enfermedades. Hay personas que pierden su trabajo, hay personas que no logran dar con lo que sueñan. Hay personas que pasan por diferentes situaciones, al igual que yo, donde pensamos muchas veces, y si no lo han pensado, y como dice nuestro pastor, el que todavía no lo ha tocado, prepárate que por ahí viene, ¿verdad? Dios tiene una manera de ser bien tremenda. Y llegan momentos en nuestra vida que esta palabra se nos es revelada y cobra fuerza cuando nosotros estamos metidos en ese problema. Y es que a veces cuando estas cosas nosotros las vivimos, pensamos que las cosas se debieron a que hice algo mal, y que Dios ahora quiere castigarme a mí por esto que yo hice. Entonces, recuerdo que una de las cosas que yo tuve que ver sobre esto era que la ley no pudo cambiar la vida de este ciego. Eso es un punto. Otro punto, un ciego, todos sabemos que es alguien que no ve. Si usted ve un ciego que ve, avísame, ¿no? Avísame para grabarlo rápido, ¿verdad? Pero dice, un ciego es alguien muerto, ¿verdad?, que no puede ver con el entendimiento, y que la gracia de Dios en su vida es lo que hace que vea. Efesios 2, 1 y 2, ¿verdad?, dice, y Él os dio vida, ¿verdad?, confirmando, a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Hoy día, para el ministro de estos tiempos, es un reto. Es un reto para el ministro competente del nuevo pacto. Saber hablar con entendimiento de la gracia de Dios sobre personas que tienen ojos, pero aún no ven a Dios. Entonces, a veces, no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa, a veces pierdo la paciencia cuando estoy tratando de hablar. Alguien viene donde mí y me dice, oye, ¿qué tú opinas de este punto? Y yo opino del punto, y me dice, no, es que no es así. Pues, ¿para qué me pregunta? Y digo a Dios, Señor, ¿para qué tú me pones estas personas en mi vida? A ver, si al fin y al cabo, quien puede abrir los ojos de esta persona eres tú. Los pones aquí para sacarme a mí de carrera, para airarme, pero no pecar. Era el tema que mi hermano ayer hablaba. Y entonces, pues, hoy día para los ministros de estos tiempos, yo creo que todos nosotros, de una manera u otra, ministramos, ¿verdad?,
sea en el trabajo, sea en la escuela, sea donde sea, todos somos ministros. Todos somos ministros y todos tenemos un reto bien grande frente a la gente, especialmente los religiosos, ¿verdad? Que son los que todavía siguen pensando, ¿verdad? Que tienen una mezcla que ni ellos mismos entienden, que estamos en el tiempo de la gracia, pero tenemos que vivir, ¿verdad? Como la ley, haciendo obras para poder, ¿verdad? Recuerdo que siempre digo que antes yo pues se nos decía, cuando tú te convertías, el Señor escribía tu nombre en el libro de la vida, y si te apartaba, pues ya no estaba, y si te convertías de nuevo, pues volvía y decía, wow, ya Dios tiene artritis, porque, ¿verdad? Todas las veces que tiene que apuntar y borrar el nombre de uno. Pero aprendimos aquí en Casa de Gracia, ¿verdad? Que la salvación nos costó, ¿qué? Nada. Y ese mismo Dios que nos ha salvado es lo suficientemente poderoso para guardarnos sin caída hasta ese día. Yo lo creo. Dios me salvó, aquí estoy y lo veré. Entonces, ¿en qué consiste la ceguera de los incrédulos? Consiste en el entendimiento. Quien no puede entender este mensaje de gracia y verdad es alguien que está totalmente ciego, ¿verdad? Y para poder ser sanado, para ellos poder ser sanados y ser expuestos a este evangelio de gracia, necesitan la luz de Cristo en sus vidas, como un día la luz de Cristo los iluminó a nosotros. La ley no pudo abrir los ojos al ciego. Y tenemos que recordar que la ley está basada a las obras, ¿verdad? Y como compartí con ustedes, ¿verdad? Los judíos tenían como creencia que un niño puede pecar desde el vientre y por esa razón pagar las consecuencias, ¿verdad? O sufrir las consecuencias de lo que vivía. Una de las cosas, ¿verdad?, que también creían ellos era que todo estaba basado en las maldiciones. Cuando Dios habló sobre las bendiciones en el Deuteronomio 28 y también Deuteronomio 27, donde habla, ¿verdad?, sobre eso. Pero es bien interesante cuando mientras hacía mi estudio de que la ley también decía que nosotros, en otras palabras, para ese tiempo tenía que tener misericordia de ellos y no los podía hacer caer. Mira qué interesante. Y dice que el Señor le dice a Moisés en Éxodo 4:11, dice, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo, con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? Y esto es bien interesante porque a veces nosotros pensamos, como decía hace un ratito, que cuando las cosas están pasando mal, nosotros siempre atribuimos este tipo de cosas a Satanás, al diablo, al enemigo. Vemos a nuestras esposas como nuestras enemigas y nadie diga amén ni aleluya. Y nuestras esposas nos ven a nosotros muchas veces como nuestros enemigos. Nadie dance ni hable en lengua. Pero nunca hemos podido entender. Siempre adoramos al Señor y vemos a Dios como que Dios es soberano y tiene control sobre todas las cosas cuando las cosas siempre andan bien. Es una cosa increíble. Adoramos al Señor. Hacemos de todo y queremos comernos el mundo entero. Oye, pero cuando viene la situación difícil a nuestra vida, ¿cómo es posible que ya que hemos conocido que Dios es el Dios que siempre ha tenido todo bajo su control, cómo es posible que nosotros podamos atribuir nuestro fracaso o lo que sea a Satanás o a otra persona? Dice la palabra en el libro de Eclesiastés 7, 13, 14. Y yo cuando leía esto, yo dije, Job entendió esto. Y mire cómo dice, mira la obra de Dios porque
quién podrá enderezar lo que está torcido? En el día del bien y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Y Job, yo estoy muy seguro que él entendió eso. Porque cuando Job recibió, ¿verdad? Fue pasado por la prueba. ¿Verdad? El pastor Agapito pone a uno a pensar, por lo menos en las clases que está dando, pone a uno a pensar. Y estuvimos hablando los dos sobre este asunto. Y él me dice, hazte un estudio. Búscate dónde tú puedes encontrar en la Biblia que el pueblo atribuyó sus pruebas y sus derrotas y todo a Satanás. Oye, tuve que ponerme a estudiar otra vez. Yo dije, tengo que volver otra vez a Génesis, Éxodo, Levítico, por ahí para oye, volver a leer. Oye, y hasta el sol de hoy, como lo testificaba en un culto de oración, hasta el sol de hoy no he visto al pueblo de Dios atribuirle su desgracia a Satanás. El mismo pueblo sabía que lo que estaba pasando era Dios. Entonces, mira qué cosa más poderosa, que cuando Job estuvo en medio de la prueba, Job, aunque no entendía por qué se le quitó todo y por qué era lo que estaba pasando, porque en ese momento no le entendía, al igual que la vida de Job, nos pasa a nosotros, hay unos amiguitos, ¿verdad? Que aquí sí digo yo como siempre, que parece que los varió el diablo. Y son amiguitos que llegan y se acercan. Y entonces estos amiguitos se acercan con esta maravillosa hipocresía. Oye, porque lo hacen tan bien. Estoy aquí, soy tu hombro, soy tu paño de lágrimas. Pero si nosotros no tenemos discernimiento, no tenemos discernimiento y no vemos bien las cosas, son personas que son un cáncer. Llegan a tu vida para solamente averiguar qué es lo que está pasando, para entonces ellos deducir y concluir que lo que te está pasando porque tú hiciste esto y esto. Era lo que los amigos de Job constantemente buscaban en Job. Hey Job, tienes que arrepentirte, brother. Mira, mano, si lo que te pasó a ti es porque hiciste algo malo delante del Señor y todavía tú te crees que eres justo. Los pecados ocultos, ¿verdad? ¿Qué gente le encanta sacar los pecados de los demás? Yo digo, oye, si tuvieran la misma fuerza para sacárselos de él mismo. ¿Verdad? Sí, porque es que tenemos gente que son unos expertos para gozarse de la desgracia de los demás, lamentablemente. Pero esta no es casa de gracia y yo doy fe de eso. 4 años aquí yo doy fe de eso y lo doy fe de mis pastores. Y decía que Job es maravilloso porque aunque Job no entendía lo que estaba pasando, él dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo no sé si tú entiendes eso. Aún en el día de la angustia y en el día de la prueba, en el día de las lágrimas, en el día que tú te sientes, como yo me he sentido muchas veces, lo más basura del mundo, ese día Dios espera de tu boca que lo adores, que lo alabes. En el día que no tiene, ¿verdad? Yo últimamente, este año ha sido, nosotros, ¿verdad? Gracias a Dios, pues aprendimos en Casa de Gracia, ya nosotros no nos levantamos como aprendí por allá, por Orlando, Florida, y que conste, no la iglesia del apóstol Gary, no estoy hablando de otras iglesias por allá. Sí, no, en serio, ¿verdad? No quiero que la gente especule ahora, no. Pero esto de todos los años, ¿verdad? Este es mi año. Veo la provisión de Dios y nadie mueve el pie para verla. Decreto, declaro esta palabra. Y viene este trabajo, Señor, donde me van a $60,000 y no puede ni barrer en la casa. Y recuerdo que gracias a Dios, desde que estamos en Casa de Gracia,
mi esposa y yo dejamos de hacer eso. Me recuerdo que antes era toca y declara que eso es tuyo. Y mi hermano se acuerda de esto, pero siempre nos reímos. Cuando yo aprendí eso allá en Puerto Rico, yo pisé un Mustang. Y cuando pisé el Mustang, estaba ahí. Cuando los muchachos me dicen, mira para adentro, el tipo estaba dentro del Mustang. ¿Se acuerdan? ¿Verdad? Siempre le he contado. Yo dije, puesto que el tipo me saque de aquí a tiro limpio. Porque eran los Mustang que me gustaban, el Mustangcito, ¿verdad? Del 85, 88, por ahí, que sabe, ese es mi Mustang favorito. Decía, Dios mío, Señor, por yo pisar este carro, por poco me pisan a mí aquí. Y entonces, interesante que cuando nosotros estudiamos la vida de Job, y les exhorto y les animo que, ¿verdad? Lean el libro de Job, léanlo. Este libro está poderoso. Cuando tú ves cómo los amigos argumentaban contra Job y lo acusaban y lo señalaban, quizás como le pasaba a la vida de este hombre ciego, ¿verdad? Porque un ciego también estaba marginado, estaba fuera del pueblo. ¿Sabes lo que es eso, hermano? Imagínate que Dios te mantenga fuera de su presencia y que tú quieres entrar por aquí, que no puedes. O sea, así se sentiría este ciego, ¿verdad? Quizás queriendo ir, estar en la sinagoga y poder adorar con el pueblo, aunque era ciego, pero no podía. Y dice la palabra que en Job 42, y yo pues, cuando vi que Job no pudo, vino a entender en el capítulo 42 esto, es lo que el ciego pudo entender más luego, después de haber recibido la sanidad, que cuando Jesús se encuentra con él, oh, ¿crees en el Hijo del Hombre? Oh, ¿quién es para creer? Aquí está, soy yo. Ah, pues ahora creo. ¿Verdad? Personas que piensan que hay personas que están más enamorados del milagro físico, o que del Señor sane un cáncer o lo que sea, pero nada hacen para que Dios sane el verdadero cáncer que existe en nuestra alma, que es la que nos impide conocer a Dios, que es la que nos impide entenderlo, conocerlo, enamorarnos. Yo compartía con mi esposa y a veces mi esposa me comparte cosas que ella me enseña y yo, wow, mujer, la pastora Evelyn Claudio. Porque últimamente el Señor le está dando, ay Dios mío, una sabiduría que yo me quedo bobo. Y me alegro verla de esa manera porque me ministra. Es que ella decía, Javi, ¿sabes qué? Lo más importante en esta vida no es lo que tenemos materialmente hablando. Dice, porque si no tenemos todo esto y no tenemos a Dios, jamás y nunca podemos disfrutar lo que Dios nos ha dado. Dice, tiene que haber en nosotros la necesidad de saber quién es Dios todos los días. Así mi esposa, ¿ok? Oh, yeah. Esa es ella. Y yo decía, wow, qué tremendo, qué tremendo es cuando tú tienes a alguien que trata de busca corregirte y enseñarte unos puntos que nosotros a simple vista no le hacemos caso porque no sabemos la profundidad que tiene. Y entonces Job en el capítulo 42 respondió a Jehová y dijo de esta manera. Y yo lo quiero leer con el permiso de todos ustedes, porque esto está poderoso. Dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Y este versículo yo lo hago porque esto pasó a mi vida hace 5 años atrás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos ven a Dios hoy? Oye, yo cada vez que veo a Dios más grande, siempre me recuerdo, ¿verdad?, del ejemplo que el pastor Arnold siempre usa de
del libro que usted lee de Narnia. Que, acuérdate que tengo un inglés con portugués ahí. Pero dice que, ¿verdad? Él trae este ejemplo donde él dice que veía que el león era muy grande, ¿no? Y no era que era más grande, era que el conocimiento de él hacia él era más grande, ¿verdad? Y yo pues cada vez más, en mi diario vivir, a pesar de todas las circunstancias que en mi hogar, ¿verdad? Mi familia y yo pasamos momentos buenos y momentos malos. Estos momentos difíciles en los que nos ha tocado a nosotros vivir, ha sido este año a través de, cuando el Señor me enseñaba esto y lo aprendía en el Instituto de Vanguard, mi esposa y yo nos hemos esforzado por cambiar ese paradigma y sacar de nuestra mente esas maneras viejas de creer y de condenación, ¿verdad? Que se siente uno cuando las cosas van mal, y adorar al Señor en medio de ellas. Porque mira, iglesia, cuando tú adoras a Dios en medio de ellas, yo te voy a decir algo, las cadenas se caen, ¿ok? ¿Ok? La religiosidad se cae. Mira, cuando yo veía a mi hermano ayer predicar, yo siempre me recuerdo que hace 8 años o 9 años atrás hubo una palabra que decía, alguien que él habló y decía que Dios iba a cumplir el propósito en la vida de él, sea como sea. Y mira qué cosa que a veces uno dice, yo decía, oye, ¿qué mucho corre mi hermano? Corriéndole, no quiere saber de esto. Pero a veces cuando habla con uno, la pasión que él tiene cuando lo habla, decía, amén, por más que se esconda, no se da de cuenta. No se da de cuenta que está marcado, Dios lo destinó. Te guste o no, yo lo veré predicando la palabra. Y entonces yo decía que a veces nosotros pues, como le pasó a él y como me pasó a mí, corremos y no nos damos de cuenta que la palabra de Dios, por más que nosotros corramos, ella va detrás de ti hasta llegar al cumplimiento. Y yo no sé cuántas mujeres y padres están orando, ¿verdad?, por sus hijos. Situaciones, quizás tienes hijos enfermos, o hijos que se han descarrilado, o hijos que han tomado un estilo de vida que tú conoces que no es el correcto. Pero yo te voy a decir algo. Mi esposa y yo hemos estado experimentando cómo Dios contesta las oraciones. Si tú te levantas todos los días y oras, y crees por lo que oras, y das gracias a Dios por lo que oras, aun cuando no lo entiendas, aun cuando quizás no se ha manifestado, pero tú crees en el Señor y en su palabra, de que Dios lo va a cumplir, las cadenas se van a caer. Tú vas a ver a tu hijo aquí, vas a ver a tus padres aquí, vas a ver la situación arreglarse, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios ha sido bueno conmigo a pesar de todas las circunstancias. Este año Dios ha sido bueno conmigo a pesar de todas las circunstancias. Dios ha sido bueno conmigo. Bueno. Y yo no puedo decir otra cosa que adorarlo y bendecir su nombre porque ha sido bueno. Porque cuando yo veo quién yo era y cuando la palabra me revela a mí, aquello estaba supuesto a pagar. Y que Dios, en su infinita misericordia, me haya predestinado a mí. Y que hoy, parece que hoy, a veces que yo aprendo, ya no me arrepiento de lo que era antes. Porque gracias a como yo era antes, he visto a Dios ser Dios antes y hoy como Dios es. Una de las cosas grandes que me impactó de Dios en mi vida cuando tuve cáncer era que mientras la religión decía que yo estaba pagando tenía cáncer por quien yo era, no, el Señor me dejaba loco porque yo ni servía al Señor, había tantos años apartado del Señor y yo no trabajaba, no había sueldo que entrara y Dios constantemente traer gente a mi casa con dinero para nosotros poder pagar todas las cosas. Ver a Dios proveer comida, ver a Dios proveer todo. Mientras yo estuve fuera por la situación del cáncer, ver a Dios proveer todo. Por eso era que no me hacía sentido lo que la religión decía. Entonces ahora le pregunto yo a ustedes,
Y que se pregunten ustedes a sí mismos, ¿cuándo fue la última vez que tú adoraste a Dios? Cuando las cosas te iban mal. No te voy a preguntar las buenas, porque todo el mundo va a levantar la mano. Hasta yo también levanto los dos pies y puedo. Pero cuando las cosas fueron mal, ¿cuándo fue que lo adoraste? Yo te puedo testificar que los momentos más duros de mi vida han sido los momentos más grandes. Los momentos más grandes, he visto a Dios más grande sobre mis situaciones y sobre las circunstancias. Yo quiero decir esto, y es que glorifiquemos a Dios en todas circunstancias, pero glorifiquémosle cuando las cosas vayan mal. Aún ahí, Dios está al mando y al control. No atribuyamos nuestros fracasos a otros, atribuyámoselo a Dios. Fuimos creados para que fuera Él, para que fuera en Él que hallemos todo y no sea fuera de Él que hallemos nada. Aún en el dolor, en la pérdida, en la prueba, Él quiere darse a conocer en nuestras vidas. Pueden poner